Amén. Amén. Ocupen sus lugares. Préndela ya. Bueno, en esta hora vamos a estar meditando en el tema las 7 palabras. Dice la palabra de Dios en Lucas capítulo 23, versículo 33. Y cuando llegaron al lugar llamado de la calavera, le crucificaron allí y a los malhechores. La profecía que se hablaba acerca de él estaba sujeto también por el destino que el Padre le había trazado, pero también estaba sujeto a la cruz por amor a cada uno de nosotros. Y estando Cristo en la cruz, allí él pronunció sus últimas 7 palabras antes de que él finalmente muriera por nuestros pecados. Entonces hoy vamos a hablar acerca de las 7 palabras de Cristo en la cruz. Y la primera de ellas la encontramos en Lucas capítulo 23 y el versículo 34. Y Jesús decía: Padre, perdónalos, porque no saben lo que hacen. Y repartieron entre sí sus vestidos, echando suertes. La primera palabra de Cristo en la cruz fue una palabra de perdón. Es algo sorprendente cómo después de que Cristo fue azotado, de que Cristo fue injuriado, de que Cristo fue menospreciado, no solamente por el pueblo de Israel, también por los soldados romanos, las primeras palabras la primera palabra que salió de la boca de nuestro Señor Jesucristo fue esta: Padre, perdónalos porque no saben lo que hacen. Ahí nuestro Señor Jesucristo estaba pidiendo perdón por los gobernantes que lo habían juzgado injustamente. Ahí el Señor Jesucristo estaba pidiendo perdón por los sacerdotes que le daban de bofetadas, que lo escupían. Ahí el Señor Jesucristo estaba pidiendo perdón por su propio pueblo, por el pueblo de Israel, que todos habían gritado: crucifícale, crucifícale. Ahí el Señor estaba pidiendo perdón por los soldados que le habían escarnecido, que le habían azotado, que lo habían golpeado. Las palabras de Cristo en la cruz eran: Padre, perdónalos porque no saben lo que hacen. Verdaderamente ellos no sabían lo que estaban haciendo, que estaban matando al autor de la vida, a nuestro Salvador, aquel que había hecho solamente bienes. Él estaba pidiendo: Padre, perdónalos porque no saben lo que hacen. Y no solamente pidió perdón por aquellos que le crucificaban, por aquellos que le menospreciaban. Ahí el Señor Jesucristo también estaba pidiendo perdón por cada uno de nosotros. Si el Señor no hubiera pedido perdón por nosotros, estaríamos perdidos, condenados a la muerte, a una eternidad sin salvación. Pero Cristo pidió perdón por cada uno de nosotros. Es por eso que ahora todos aquellos que creamos en Él podemos alcanzar el perdón de nuestros pecados, porque la oración de Cristo fue escuchada por nuestro Padre Celestial, y el Señor Jesucristo nos otorgó el perdón de nuestros pecados, porque Él dijo: Padre, perdónalos porque no saben lo que hacen. La segunda palabra que Cristo pronunció es la palabra de la promesa. Y esta está registrada en Lucas capítulo 23, versículos 40 al 42. Dice así: respondiendo el otro, le reprendió diciendo: ¿ni aún temes tú a Dios estando en la misma condenación? Nosotros, a la verdad, justamente padecemos, porque recibimos lo que merecieron nuestros hechos, mas este ningún mal hizo. Y dijo a Jesús: acuérdate de mí cuando vengas en tu reino. Entonces Jesús le dijo: de cierto te digo que hoy estarás conmigo en el paraíso. La segunda palabra es la palabra de la promesa. Y es interesante ver a quién el Señor le hizo esta promesa: a un malhechor,
a un malhechor que estaba crucificado a su lado. La Biblia dice que cuando Cristo fue crucificado, crucificaron juntamente con él a dos malhechores. Y ambos dice que le injuriaban, se burlaban. Si tú eres el Hijo de Dios, desciende de la cruz. Sálvate a ti y sálvanos también a nosotros. Los sacerdotes que pasaban por ahí también meneaban la cabeza y decían, va, a otro salvó, a sí mismo no se puede salvar. Y también los soldados romanos le injuriaban y se burlaban de él. Pero dice la Escritura que la vida de este hombre dio un giro completo cuando él de su boca salió y le dijo, acuérdate de mí cuando vengas en tu reino. ¿Por qué dijo estas palabras? Porque en ese momento él estaba reconociendo que Jesús verdaderamente era un rey, que era el Rey de reyes y Señor de señores, y que él habría de venir juntamente con un reino glorioso. Por eso dijo, acuérdate de mí cuando vengas en tu reino. Entonces el Señor Jesús le da una promesa y le dice, de cierto te digo que hoy estarás conmigo en el paraíso. Ahí le dio la palabra de la promesa. ¿Cuál era esa promesa? De que aquel malhechor que se estaba arrepintiendo en ese momento iba a estar con el Señor Jesucristo después de que él muriera. Y ahora, hermanos, nos preguntamos, ¿qué mérito hizo este malhechor en la cruz? ¿Qué buena obra hizo él para que él pudiera alcanzar el reino de Dios? Ninguna. Simplemente de que él estaba reconociendo a Jesús como el Mesías. Simplemente de que él se estaba arrepintiendo de sus malas obras. Y le pidió a Cristo que se acordara de él cuando viniera en su reino. Y gracias a esta declaración, el Señor le dijo, hoy vas a estar conmigo en el paraíso. Ese hombre iba al infierno, pero ahora que creía en Cristo, ahora iba para el paraíso. Y hay algo muy importante también, que verdaderamente el paraíso es algo real. El paraíso es algo que existe. El paraíso no es para el futuro. El paraíso no es para esta tierra, no. Jesús dijo que él iba a estar en el paraíso en ese mismo día. El paraíso es algo que está presente el día de hoy, pero que no está aquí en la tierra, sino que el paraíso está allá en el cielo. El apóstol Pablo dice en su segunda carta a los Corintios capítulo 12, que él fue arrebatado al tercer cielo, al paraíso de Dios. El paraíso es algo real. El apóstol Juan en el Apocalipsis nos describe ese lugar glorioso, esa ciudad celestial con calles de oro. Ese lugar tan maravilloso que la Biblia nos describe, ese es el lugar donde también iba a estar aquel malhechor que se había arrepentido, porque Jesús le dio la promesa, hoy vas a estar conmigo en el paraíso. Y esa promesa también la tenemos nosotros los creyentes cuando creemos en Jesús. Por eso Jesús dijo en cierta ocasión en San Juan, en la casa de mi Padre muchas moradas hay. Si así no fuere, yo le hubiera dicho, voy pues a preparar lugar para vosotros, para que donde yo estoy, vosotros también estéis. Entonces, esa es la segunda palabra, la palabra de la promesa de que aquel malhechor iba a estar en el paraíso de Dios en cuanto él muriera. Así que cuando Cristo murió, él fue acompañado de este hombre, y este hombre que se arrepintió pudo estar en el paraíso con nuestro Señor Jesucristo. Qué esperanza también tenemos nosotros, gloriosa, maravillosa, de que un día vamos a estar con Cristo, de que un día vamos a ir al paraíso con el Señor Jesús, porque Él lo prometió, que todo aquel que cree en Jesús tiene vida eterna, y esta vida eterna es con Cristo. La tercera palabra que Cristo dijo en la cruz es una palabra de consuelo. Esta está en San Juan capítulo 19, versículos 26 al 27. San Juan 19, 26 al 27 dice: Cuando vio Jesús a su madre y al discípulo a quien él amaba,
que estaba presente, dijo a su madre: mujer, he ahí tu hijo. Después dijo al discípulo: he ahí tu madre. Y desde aquella hora el discípulo la recibió en su casa. Ya el Señor había orado por el perdón de la humanidad. Ya el Señor se había dirigido a un malhechor como ejemplo de todos aquellos que íbamos a creer en Él, que íbamos a ser salvos. Pero ahora el Señor mira a María, mira a aquella mujer que era la madre de nuestro Señor Jesucristo en cuanto a su carne. Recordemos que Jesús tiene dos naturalezas: es verdadero Dios y es verdadero hombre. Como Dios, Él no tiene principio ni fin. Como Dios, Él no tenía una madre biológica, porque Él es Dios. Él ha existido desde la eternidad. Él ha existido desde antes que fueran hechos los cielos y la tierra. Pero como hombre, que es su naturaleza humana, como hombre, Jesús tuvo que tener una madre biológica. Y la Biblia dice que el Espíritu Santo vino sobre María, la cubrió con su sombra. Y dice la Escritura que María pudo concebir por obra del Espíritu Santo, y de esta manera Jesús nació sin heredar el pecado de los hombres, sin heredar el pecado del hombre. Jesús nació de una manera sobrenatural, fue engendrado de una forma sobrenatural. Y dice la Escritura, hermanos, que María fue la mujer bienaventurada, la mujer que Dios escogió para que naciera su hijo. Porque él tenía que nacer de mujer, porque así estaba escrito. Está escrito en Gálatas 4:4, que Jesús nació de una mujer y bajo la ley. Entonces Dios escogió a María, y María fue la encargada de cuidar a Jesús en esta tierra. Pero la Escritura nos enseña que para este tiempo María ya era una mujer viuda. Así que como Jesús fue el primogénito, porque la Biblia dice que Jesús tuvo más hermanos. Uno de ellos se llamó Santiago o Jacobo. Otro se llamó José. Tuvo hermanas también. Pero Jesús, al ser el primogénito, Él era el encargado de sustentar a su madre María. Jesús era encargado de cuidar a María y a sus hermanos. Pero ahora Cristo estaba en una cruz. ¿Se imagina cómo María tenía el corazón destrozado de ver cómo a su hijo lo habían azotado, lo habían menospreciado, y ahora Cristo estaba derramando su sangre en la cruz del Calvario? ¿Se imaginan el dolor para aquella madre al ver a su hijo crucificado? ¿Se imaginan el dolor? Piensa en sus hijos tan solo un momento. ¿Qué siente usted cuando su hijo pasa por necesidad? ¿Qué siente usted cuando su hijo se enferma? ¿Qué siente usted cuando su hijo está sufriendo, tiene algún problema? No importa si es un hijo pequeño o si es un hijo grande. Piense usted en el dolor como madre que siente al ver a su hijo sufrir. Pues así sufría María. Entonces Jesús se acordó de su madre. Se acordó de aquella mujer, y entonces le dice en el versículo, en Juan 19:26, le dice: cuando vio Jesús a su madre y al discípulo a quien él amaba, que estaba presente, dijo a su madre: mujer, he ahí tu hijo. Es como si le dijera a María: mira, ahora estás perdiendo a un hijo, pero mira, a partir de hoy, Juan, que es el discípulo amado, Juan va a ser tu hijo. Él te va a cuidar, Él te va a sustentar. Y entonces dice en el versículo 27, después dijo al discípulo: he ahí tu madre. Y desde aquella hora el discípulo la recibió en su casa. Aquí el Señor le estaba encomendando el cuidado de su madre a Juan, y le dice: mira, Juan, ahí te encargo, ahora va a ser tu madre.
Y dice la palabra del Señor que desde aquella hora el discípulo la recibió en su casa. ¿Por qué? Porque ahora Juan era el que iba a cuidar a María, ya que nuestro Señor Jesucristo ya no iba a poder cuidarla en una manera física, aunque sí espiritual. Entonces vemos ahí esta palabra de consuelo para María, la madre de nuestro Señor Jesucristo, en cuanto a su humanidad. Ahí estaba consolando a aquella mujer y vemos cómo Jesús tenía cuidado de ella. Él no la descuidó. Ahora pasamos a la cuarta palabra. De todas las palabras, esta es la palabra más triste. De todas las palabras, este es el momento más duro para nuestro Señor Jesucristo. Una palabra de abandono. Una palabra en la cual Él se sentía abandonado por Dios. Vamos a ver lo que dice en Mateo capítulo 27, versículo 46. Mateo capítulo 27, versículo 46, dice así la palabra del Señor. Cerca de la hora novena, Jesús clamó a gran voz diciendo, Elí, Elí, lama sabactani. Esto es, Dios mío, ¿por qué me has desamparado? Algunos pensaban que llamaba a Elías, pero no era así, sino que él estaba hablando a Dios en una manera singular. Dios mío, ¿por qué me has desamparado? Aquí Jesús le llama al Padre, le llama a Dios, porque él como humano también oraba al Padre, pedía al Padre, dependía del Padre. Y vemos cómo en la Escritura nuestro Señor Jesucristo siempre había tenido una comunión muy íntima con Dios el Padre como ninguna persona sobre la tierra. ¿Por qué? Porque la Biblia dice en San Juan 1:1, en el principio era el Verbo. Y el Verbo era con Dios. Y el Verbo era Dios. Quiere decir que el Verbo había habitado toda la eternidad con el Padre. Jesús es el Verbo encarnado. Jesús había estado con el Padre desde la eternidad y hasta la eternidad. Nunca había perdido la comunión con el Padre. ¿Por qué? Porque ellos tienen una comunión perfecta. Tanto que Jesús llegó a decir, yo y el Padre, uno somos. Porque están tan unidos en una perfecta unidad. Pero aquí fue el único momento en toda la historia en la cual Cristo se sintió que no tenía esa comunión con el Padre. ¿Por qué? Porque le dice, Dios mío, ¿por qué me has desamparado? ¿Por qué Jesús decía estas palabras que se sentía tan desprovisto de la presencia de Dios, que no sentía en ese momento la comunión con el Padre? ¿Por qué? Porque en ese momento el Padre estaba descargando los pecados de la humanidad sobre nuestro Señor Jesucristo. Se estaba cumpliendo lo que dice el profeta Zacarías. Levántate, oh espada, y hiera al pastor. Jesús dijo, yo soy el buen pastor y el buen pastor da su vida por sus ovejas. Pero la profecía de Zacarías decía, levántate espada y hiera al pastor. El pastor es Cristo. Y en ese momento la espada del Padre estaba siendo descargada sobre nuestro Señor Jesucristo. ¿Por qué? Por los pecados de la humanidad. La Biblia dice en Isaías 53 que Jehová quiso sujetarlo a padecimiento, que ciertamente Él llevó nuestras enfermedades y sufrió nuestros dolores, que Jehová cargó sobre Él el pecado de todos nosotros. El apóstol Pedro dice, el justo por los injustos, para llevarnos a Dios. Ahí el Padre estaba descargando los pecados de la humanidad. Ahí el Padre estaba descargando tus pecados, mis pecados,
nuestras rebeliones, nuestras maldades, nuestras enfermedades, todo lo sucio, todo lo malo de nosotros estaba siendo descargado sobre nuestro Señor Jesucristo. Y ahí Cristo estaba llevando el pecado de todos nosotros. Y como el Padre es santo, el Padre no tiene nada que ver con el pecado. En ese momento dejó que el Hijo llevara nuestros pecados. Mucha gente piensa, ¿verdad?, y hasta hacen videos y hasta dicen de que Cristo le tuvo que pagar al diablo por los pecados o por nuestras almas para que fuéramos libres. Eso es una herejía. Cristo no le pagó a Satanás nada porque él no le debía nada. Eso es una herejía. Cristo le pagó al Padre, no a Satanás. Cristo satisfizo las leyes divinas que exigían la muerte del pecador, porque está escrito en Ezequiel: el alma que pecare esa morirá. La paga del pecado es la muerte. Y si Cristo quería salvarnos, y si Cristo estaba muriendo por nuestros pecados, Él tenía que pagar. Él tenía que morir por nuestros pecados. Y entonces ahí Cristo estaba cumpliendo las leyes de la justicia de Dios. Estaba pagando el precio por nuestros pecados, pero no al diablo. Se lo estaba pagando a nuestro Padre Celestial. Estaba pagándole con su propia sangre los pecados de todos nosotros. Así que por eso el Señor en ese momento sintió el Padre, porque estaba llevando nuestros pecados. Esa fue la cuarta palabra. Pero ahora pasamos a la quinta palabra. Mateo capítulo 19, versículo 28. Mateo 29, 18. Dice, gloria a Dios. Perdón, es Lucas 19, 28. Dice así la palabra de nuestro Dios en Lucas 19, ¿no es esa tampoco? Es Juan 19, 28, perdón. Dice así: después de esto, sabiendo Jesús que ya todo estaba consumado, dijo, para que la escritura se cumpliese, tengo sed. Es la palabra de la necesidad. El Señor Jesucristo, como ya mencioné anteriormente, es Dios, pero también es hombre. Él fue hombre como nosotros. Mucha gente dice, es que Cristo soportó todo porque Él era Dios. Sí, pero también era hombre. Él nació de una mujer como todos nosotros, aunque sin pecado. Él creció de una forma natural. Él vivió una vida recta, una vida santa. Él sintió hambre. La Biblia dice que Él, cuando ayunó 40 días y 40 noches, tuvo hambre. Él se cansó también. La Biblia dice que cuando se levantó la tempestad en el mar, el Señor Jesucristo estaba tan cansado que se quedó dormido en la barca. Él lloró también cuando dice la Escritura que Lázaro había muerto y preguntó, ¿dónde le pusisteis? Y todos lloraban. Y entonces dice la Biblia que Jesús lloró porque Él también tuvo sentimientos. Él también tuvo dolor. Él también tuvo sueño. Él tuvo también cansancio. ¿Por qué? Porque Él fue hombre como nosotros. Y la Biblia dice que Él tuvo sed cuando estaba crucificado. Imagínense, desde la última cena, desde la noche que Él había cenado, y luego cuando Él estaba en el huerto de Getsemaní, desde ese momento Él ya no durmió. Porque se lo llevaron a la casa del sumo sacerdote Anás, de Caifás. Y ahí lo empezaron a interrogar, desde ahí lo empezaron a golpear. Y cuando amaneció, inmediatamente lo llevaron con Pilato. Luego de Pilato lo llevaron con Herodes.
Luego de Herodes lo volvieron a regresar con Pilato. Luego lo azotaron, lo escarnecieron. Luego lo crucificaron. Y dice la escritura que él entonces tuvo sed. Sintió necesidad, así como cuando usted está en el sol, como ahorita en estos tiempos, usted está en el sol y quiere estar tomando algo frío, quiere agua. Cuando usted está ayunando, quiere agua. Imagínese al Señor todo lo que pasó y luego lo obligaron a llevar la cruz. Y luego lo crucificaron y luego estar a pleno rayo del sol crucificado, él sentía sed. Él sentía sed. Por eso dice la Biblia que él dijo, tengo sed. Y cuando él pidió agua le dieron vinagre. Qué terrible. Pero él no lo tomó. Dice la Biblia que él tuvo sed. ¿Sabe una cosa? Él supo lo que es sentir el dolor. Él sintió el dolor de los clavos. Él sintió el dolor de los latigazos. Él sintió el dolor de ser despreciado por su propia gente. Él sabe lo que es sufrir, lo que es el sufrimiento. Y la palabra del Señor dice, por tanto, que no tenemos un sumo sacerdote que no pueda compadecerse de nuestras debilidades, sino que uno que fue tentado en todo. ¿Usted alguna vez ha sido traicionado? Él sabe lo que es la traición. ¿Alguna vez ha sentido el dolor por una enfermedad? Él sintió el dolor. ¿Alguna vez ha sido menospreciado? Él sabe lo que es ser menospreciado. Todo lo que usted se puede imaginar, el Señor ya lo pasó. Él pasó la tentación, Él pasó el sufrimiento, Él pasó la agonía. Él nos comprende como humanos. Como humanos que somos, Él sabe lo que es el dolor. Por eso, Él sabe, como humano, Él sabe compadecerse de nosotros. Y como Dios, Él tiene poder para ayudarnos. Él tiene dos naturalezas. Como Dios puede ayudarle a vencer la tentación, puede quitarle su dolor, puede quitarle su sufrimiento, puede consolarle, puede alentarle. ¿Por qué? Porque Él sabe lo que es el dolor. Dice la Biblia que Él tuvo sed para que la escritura se cumpliese. Quiere decir que Él estaba cuidando que cada parte de la escritura, que cada parte de lo que decía la ley tenía que cumplirse al pie de la letra, para que se cumpliera todo lo que estaba escrito y así poder salvarnos. La última palabra que dijo Jesús fue la palabra del regreso. Este está en Lucas 23:46. Lucas capítulo 23, versículo 46 es la séptima palabra. Lucas 23:46 dice así en el nombre del Señor. Cuando el centurión, el 46, entonces Jesús, clamando a gran voz, dijo, Padre, en tus manos encomiendo mi espíritu. Y habiendo dicho esto, expiró. Es la palabra del regreso. ¿Se acuerda usted que en la cuarta palabra, él había dicho, Dios mío, ¿por qué me has desamparado? Y ahora, hermanos, vemos cómo el Señor Jesucristo, Él podía regresar al Padre. Él podía regresar al Padre. ¿Por qué? Porque ahora Él tenía una comunión otra vez con el Padre. Tenía una comunión con el Padre. Mire, vamos a ver en Juan 19:30. Porque me salté una, no me di cuenta. Juan 19:30. Que es la palabra del pago. Juan 19:30 dice, cuando Jesús hubo tomado el vinagre, dijo, consumado es, y habiendo inclinado la cabeza, entregó el espíritu. Dice la escritura que él dijo, consumado es. La palabra consumado es, viene de una palabra griega, la palabra griega tetelestai. La palabra griega tetelestai significa la cuenta está pagada. Así que cuando Cristo estaba diciendo consumado es, estaba diciendo en otras palabras, la cuenta ya está pagada. Ya pagué la cuenta. ¿Cuál cuenta? Mi cuenta. ¿Cuál cuenta? La cuenta de todos aquellos que nos arrepentimos.
Él ahí pagó nuestra cuenta. El apóstol Pedro decía, sabiendo que fuiste rescatados de vuestra vana manera de vivir, la cual recibisteis de vuestros padres, no con cosas corruptibles como oro o plata, sino con la sangre preciosa, como de un cordero sin mancha y sin contaminación. Él pagó nuestra cuenta no con oro. Él pagó nuestra cuenta no con plata, sino que Él pagó nuestra cuenta con su propia sangre. Y Él está diciendo, la cuenta ya está pagada. Ya no tienes que pagar otra vez. Por eso cuando los apóstoles predicaban y la gente les preguntaba, señores, ¿qué debo hacer para ser salvo? ¿Qué decían los apóstoles? Cree en el Señor Jesucristo y serás salvo tú y tu casa. ¿Por qué? Porque la cuenta ya está pagada. Por eso Jesús, cuando le dio mandamiento a los apóstoles, dijo, id por todo el mundo y predicad el evangelio a toda criatura. El que creyere y fuere bautizado, este será salvo, mas el que no creyere será condenado. Necesita solamente creer en Jesús. Pedro les dijo a la gente en el día de Pentecostés, arrepentíos y bautícese cada uno de vosotros para perdón de los pecados y recibiréis el don del Espíritu Santo. ¿Por qué le decían, tienes que creer, tienes que arrepentirte, tienes que bautizarte? Pero ya no tienes que pagar nada, porque ya la cuenta está pagada. Ya solamente tienes que creer, ya solamente tienes que apartarte del pecado, ya solamente tienes que bautizarte, porque ya tu cuenta está pagada. Ya solamente debes poner tu fe en aquel que murió en la cruz del Calvario. Y hermanos, aquí la cuenta ya estaba pagada. Por eso dijo, consumado es, porque Él ya había completado todo lo que las Escrituras decían acerca de Él. Él cumplió toda la ley, todos los ritos, todos los mandamientos. ¿Para qué? Para que ahora nosotros pudiéramos ser salvos. Por eso ya no estamos bajo la ley, porque ya Cristo cumplió la ley. Ahora estamos bajo la gracia, porque la ley vino por medio de Moisés, pero la gracia vino por medio de Jesucristo. Ahora podemos ser salvos por gracia, la cuenta está pagada. Y ahora sí, la séptima palabra que ya había mencionado es, Padre, en tus manos encomiendo mi espíritu. ¿Por qué podía volver al Padre? Porque ya todo estaba consumado, porque ya todo estaba hecho. Ahora podía regresar al Padre. Después, al tercer día, Cristo resucitó. Después de que Cristo resucitó, se les apareció a los discípulos durante 40 días. Y después ascendió al Padre, pudo regresar al Padre. Él pudo regresar al Padre. Por eso vemos que cuando una persona muere, no va a un purgatorio. Cuando la persona muere, va directamente al paraíso. Porque eso es lo que el Señor Jesús enseñó. Cuando la persona muere, va directo al cielo. El purgatorio no está en la Biblia, no existe. Pero sí existe un cielo y sí existe un infierno. Y amado hermano, amigo que me escuchas, tú tienes que tomar una decisión. Todo esto hizo Jesús por ti en la cruz. Él no vino para enseñarnos a morir. Él vino para salvarnos. Él no vino para dejarnos una religión, porque religiones ya había. Él vino para salvarte. Ahora tú tienes que tomar una decisión. Tienes que tomar una decisión. Pilato le dijo a la gente, ¿qué pues haré de este Jesús llamado el Cristo? ¿Qué voy a hacer con Cristo? ¿Qué vas a hacer con Cristo? Ahora ya sabes. La palabra del Señor dice que cuando el centurión vio que Cristo había muerto, dijo, verdaderamente este hombre era el Hijo de Dios. Tienes que reconocer a Jesús como tu Salvador, porque de nada sirve que tú en este tiempo celebres Semana Santa, aunque sea en tu casa, o recuerdes o veas la película de la Pasión de Cristo y te pongas a llorar y decir, pobrecito Jesús, y llores. De nada te sirve si después vas a volver a tu vida de pecado. De nada te sirve. Es como si estuvieras enfermo de un cáncer, es como si estuvieras enfermo de una enfermedad que te está llevando a la muerte y te pusieran ahí la medicina. De nada serviría que estuviera ahí la medicina y tú no te la tomaras y te murieras. Es peor esto. De nada te sirve saber que Cristo murió si tú no recibes a Cristo, si no crees en Él, si no te arrepientes.
Ya Cristo pagó por ti. Tienes que tomar una decisión. Solamente hay dos cosas que puedes hacer: o creer en Cristo o no creer en Cristo. O ser salvo o estar perdido. No puedes estar en un término medio. O aceptas o no aceptas a Cristo, porque Él dijo: el que no es conmigo, contra mí es. Así que o eres salvo o estás perdido. O vas al cielo o vas al infierno, pero no puedes estar en un término medio. Por eso yo te invito en esta hora que tú creas en Jesús. Todo lo que hoy vimos y lo que hemos visto, lo hizo Cristo por ti para salvarte. Acéptale. Acéptale. Mira, la gente de aquel tiempo no creyó en Él, lo rechazó. Y mucha gente se perdió, a pesar de que vieron a Cristo crucificado. Mucha gente dice: si yo estuviera allí, no lo hubiera llevado a la cruz. Pero si tú no crees en Él, es igual. Haces lo mismo o peor. Si tú no has creído en Él, estás peor que aquellos. Porque ahora tenemos la palabra. Aquellos no sabían lo que hacían, como dijo Jesús: Padre, perdónalos porque no saben lo que hacen. Pero tú sí sabes lo que haces. Tú sí sabes lo que estás haciendo. Tú sí sabes lo que es la verdad. Tú sí sabes qué te espera si no aceptas a Cristo. Entonces, acéptalo. No hay otro camino a la salvación, solamente uno, y es Cristo. Vamos a orar en esta hora dando gracias por la palabra de Dios. Y si tú no te has arrepentido, arrepiéntete en esta hora y recibe a Cristo. No hay otro camino a la salvación más que creer en Jesús. Él te ama. Él te ama. Él oró por los pecadores. Él perdonó al ladrón. A ti también te puede perdonar. A ti también te ama. También por ti murió Jesús. También por ti dio su vida Jesús. Él llevó ahí tus pecados y tus enfermedades. Él te ama. Él quiere salvarte. Ábrele tu corazón al Señor. Y si tú le aceptas en esta hora, el Señor te va a perdonar. Si Él perdonó al ladrón de la cruz, si Él perdonó a aquel malhechor, te puede perdonar a ti en esta hora. Solamente abre tu corazón y dile: Señor, yo creo en ti, yo te recibo como mi Salvador. Vamos a orar en esta hora. Padre, te damos gracias por esta palabra. Señor, te pido por aquellos que han escuchado este mensaje, principalmente por aquellos que todavía no son salvos. Señor, que tu palabra les toque, les salve. Sálvales, Señor. Perdona sus pecados, cambia su vida. Perdónales a aquellos que han vivido en una vida de desobediencia, de pecado. Sálvales, Padre, en esta hora. Señor, y si en esta hora alguien ha abierto su corazón a la palabra, sálvale en esta hora, mi Señor, y perdona sus pecados. Te pedimos, Señor, que nos ayudes a nosotros también a valorar el sacrificio que tú hiciste por nosotros en la cruz. Gracias, Señor Jesús, porque hoy recordamos lo que tú hiciste por nosotros. Si tú no hubieras muerto por nosotros, si tú no hubieras venido a este mundo a salvarnos, habríamos muerto sin Dios y sin salvación y nos habríamos perdido. Pero te damos gracias porque hoy podemos decir que somos salvos por tu gracia. Te damos gracias porque hoy podemos decir que creemos en un Cristo que salva, que cambia. Gracias, Señor, por darnos esa vida eterna, esa salvación, por perdonar nuestros pecados. Y queremos, Señor, que tú lo hagas con toda la gente, Padre. En el nombre de Jesús te damos las gracias por esta palabra. Amén, Señor. Amén. Gloria a Dios. Dios les bendiga. Bueno, le voy a dejar el lugar a nuestra hermana Yolanda.